¿Por qué la educación tiene que ser pública? Bueno, en primer lugar, la educación es y ha sido siempre un problema muy importante de lo humano, desde los griegos hasta acá. Y uno de los principales problemas que plantea la educación es la búsqueda permanente de un modo de educar que no aplaste el deseo del que se educa. La educación tiene muchas acepciones negativas, adoctrinamiento, adiestramiento, pero también tiene que ver con saber lo que el otro dice, sin que eso necesariamente borre la singularidad del que aprende. Ahora bien, esto nunca se puede lograr de manera plenamente satisfactoria. Es por eso que Freud decía que educar, psicoanalizar y gobernar son tres prácticas imposibles, en el sentido de que nunca vamos a poder alcanzar un nivel absoluto de perfección. Pero con esto, Freud no quería decir, como le gustó entender a muchos analistas, que si eran imposibles no se podía hacer nada, o que haya que desatender estas prácticas, o que el Estado deba desentenderse de ellas, dejándolas en manos de las empresas. No, muy por el contrario. A lo que se refería a Freud es que plantean un problema que exige repensar estas prácticas permanentemente. Hay que trabajar para encontrar un modo de educar sin que se sofoque al deseo del que se educa, un modo de analizar que no aplaste la singularidad del analizante y un modo de gobernar que no oprima al pueblo. Esta es una de las razones por las cuales la educación debe ser pública, porque la lógica de lo privado, la lógica de las empresas, borra las singularidades, así como la lucha de clases, en pos de la eficiencia productiva. El amo, los CEOs, lo único que esperan de nosotros es que trabajemos. No les importan demasiado los deseos, ni los intereses, ni las necesidades del pueblo. Pero además la educación debe ser pública porque no puede depender del ingreso económico de la gente. Todos y todas debemos tener acceso a ella. Y esto sucede con muchos derechos, no solo con la educación, también con el aborto, por dar otro ejemplo. Y en este sentido, Freud se pronunció siempre en la misma dirección, es decir, a favor de que los derechos que se le otorgan a ciertas minorías sean extendidos a las mayorías, a las clases populares. El psicoanálisis no debe estar al servicio de una lógica de las minorías. Freud, en cuanto a esto, fue explícito hace exactamente 100 años, en septiembre de 1918, un año después de la Revolución de Octubre, en lo que fue el quinto Congreso Internacional de Psicoanálisis. Ahí Freud señaló que el gran problema era que solo tenían acceso al análisis las clases pudientes, quedando privada de ese derecho la clase trabajadora. Y por lo tanto, decía Freud, el Estado debía responder asumiendo la obligación de brindar tratamiento psicoanalítico gratuito a quienes no pudieran pagarlo. Este proyecto se llevó a cabo por primera y única vez en la Unión Soviética, con Lenin. Es decir, en el mismo momento y en el mismo lugar en que se legalizó por primera vez en el mundo el aborto, el divorcio, y se le otorgaron a las mujeres muchos derechos que históricamente le habían sido negados. El derecho al voto, a la participación en política, a trabajar en las fábricas, ganando lo mismo que los varones, y muchos derechos más, pero eso es tema para un capítulo aparte. Ahora bien, Freud apoyó fervientemente el proyecto ruso de poner el psicoanálisis al servicio de la educación pública y al alcance del pueblo, pero la mayoría de sus colegas no, por varias razones, pero fundamentalmente porque se oponían al marxismo. Y esto sigue siendo así en la actualidad. No todos los psicoanalistas le dan a la educación la importancia que Freud le daba, y no todos consideran que el Estado deba velar por los intereses del pueblo, y no solo por los intereses de las empresas, como así también debe hacerlo el psicoanálisis. Y por lo tanto, no se trata de que la gente deba entender de psicoanálisis, es al revés. Es el psicoanálisis el que no termina nunca de entender a las personas, y es un esfuerzo permanente por hacerlo, porque los problemas del psicoanálisis son los problemas de la sociedad. Y por lo tanto, el invento de Freud
no es más que un laboratorio, un lugar que queda cerca a donde esos problemas pueden ser tratados. Lo importante son los problemas de las personas, no el psicoanálisis. Claro, está bien. Está bueno, el buen título es el psicoanálisis, no importa, puede recibir un título también.